Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está usted con el pastor Edgardo Hernández. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y hoy tenemos una promesa allá en Josué 1:8, 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estos son tiempos peligrosos y se necesita gente valiente, de carácter, que se apoye en Dios y con la fuerza de su espíritu enfrenten cualquier contingencia que se les presente. La orden de Dios es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, no hay que rendirse ante nada. ¿Por qué? Porque Dios está con usted todos los días. Dios es su amparo, su fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que no tema, arrodíllese, dígale: Señor, tengo esta situación, me siento abrumado, no encuentro respuestas, pero confío en tu palabra. Fe es confianza absoluta en Dios, eso es fe. Fe es confianza absoluta, o sea, ponga toda la carne en el asador con el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer y hoy, su palabra es inmutable, Él no va a fallar y Él nunca llega tarde. Y Él sabe por qué permite cualquier cosa en su vida, para llamar su atención, para llamarlo a sus brazos, para que usted sea salvo, para que usted aprenda a confiar en Él. Todo obra para bien, aunque no tenga uno explicación para eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Dios obra en su soberanía y quiere bendecirlo a usted. Espero que ese texto le ayude. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema nuevo, se llama el poder engañoso. Base bíblica, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, que dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Se oye? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es un texto tremendo, es un texto que se va a dar después de que se ha quitado el que detiene que las fuerzas del infierno tengan toda la libertad posible para hacer toda la maldad. Si ahorita hay maldad, pero hay dos cosas que detienen que la maldad se esparza como si fuera una inundación, como usted ve en los recientes huracanes que han sacudido al país del norte y a toda Centroamérica y en el Golfo de México. ¿Qué pasa? Hay dos cosas que detienen la maldad. Una, la iglesia. Nosotros somos la sal de la iglesia, sal, y somos la luz. La sal es un elemento que evita la putrefacción, que impide que los alimentos se descompongan más rápidamente de lo que debían descomponerse. Entonces la sal, entonces cuando hay iglesia, pues la labor de la iglesia es importantísima, y el diablo ataca a la iglesia para que la iglesia no cumpla con una de sus metas o tareas que Dios le encomendó: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos. Esa es la principal tarea de la iglesia. Y la segunda es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando la iglesia hace esas dos cosas, la iglesia es muy fuerte y el pecado se detiene. ¿Por qué? Porque por causa de la presencia de la iglesia. Y la otra cosa que impide que el mundo, las compuertas de la maldad se abran de par en par como si fuera una represa, es el Espíritu Santo. Y este texto habla de esa época. Voy a leer un poquito el contexto. Miren, voy a leer, se habla de la manifestación del hombre de pecado, 2 de Tesalonicenses 5. Dice así: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sí? Ahora sabéis vosotros lo que lo detiene. A fin de que, ¿qué? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, todo tiene su tiempo para que se manifieste. ¿Quién? Pues el hombre de pecado, porque ya está en acción, ojo, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ojo a eso. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Y qué pasa cuando es él? Yo me inclino a pensar fuertemente que es el Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo ¿qué? Advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el texto base de hoy es: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que, con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, después de quitarse, ¿sí?, para esta época se cree firmemente que la iglesia no estará sobre la faz de la tierra. Y la iglesia, si usted no sabe cuál es la iglesia de Cristo, es la que está formada por personas que han creído el evangelio, se han arrepentido, la sangre de Cristo los limpió de todo pecado, los regeneró, viene el proceso de la santificación, o sea, la formación del carácter de Cristo en cada cristiano arrepentido, lleno del Espíritu Santo, con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, que viven en plena comunión con el Señor, o sea, en santidad. Esa es la iglesia del Señor. No como dice el diablo a través de los religiosos y pone a la gente a decir que la iglesia mía es la verdadera, la iglesia de los puros puros y los meros meros. No, que la iglesia mía aquí son más santos que los puros puros y los meros meros. Y otra iglesia, no, ni los puros puros ni los meros meros ni los únicos, nosotros somos los exclusivos, y van diciendo y van peleando, y el diablo se ríe. La iglesia del Señor es la que practica el evangelio y lo vive y está llena del Espíritu Santo. Esa es la iglesia del Señor. Usted debe preguntarse o plantearse la pregunta si usted forma parte de la iglesia del Señor, o le han dicho que si usted va a tal iglesia y pertenece a tal religión, usted se salva, y que si cumple ciertos estereotipos o requisitos, eso le garantiza ir al cielo. Si ya le han dicho eso, lo están engañando, están traficando con su fe, aprovechándose también de su bolsillo. Eso ya queda para que usted lo analice y tome decisiones, porque ya sabe cuál es la iglesia de Cristo. Ahora, entonces, después de quitarse al que lo detiene y que se manifiesta el hombre de pecado, o sea, el anticristo, escuche esto: no va a haber más oportunidad para que se salve un grupo particular de personas. En primera instancia, ese grupo que lo forman todos los que dentro o fuera de la iglesia, después de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios, esa gente voluntariamente o intencionalmente se negaron a amar, a escuchar y a sujetarse a la verdad del evangelio. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en lugar de eso, pues tomaron la opción de deleitarse en la maldad de este mundo, ¿sí? Que viva el ron, que vivan las mujeres, que viva la droga, que viva el fútbol, que viva lo que ellos quieran vivir. Entonces ellos, ahí en el 10:12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Cristo, de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y yo me atrevo a afirmar que esas iglesias de la prosperidad, que predican ese evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de Cristo, y les ruego que se remita allá a Gálatas capítulo 1, vamos a buscarlo aquí. Gálatas capítulo 1, vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 1, vamos aquí a ver Gálatas capítulo 1, vamos a ir ahí del versículo 5 en adelante. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la fe positiva, el de yo declaro, el evangelio el de yo decreto, el que yo visualizo, el que yo ordeno, ese evangelio es un evangelio que a Dios no le agrada. Entonces, dice así: no que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, el de Cristo, sino que hay algunos, o sea, los señores de la prosperidad, los padres de la fe, que aquí yo he hablado de eso, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, y efectivamente lo han hecho.
Dice, mas si aún nosotros, el apóstol Pablo se mete ahí, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente. ¿Cuál es el otro evangelio? El evangelio gnóstico, el evangelio de la prosperidad, ¿sí? El evangelio donde le montan otro libro, el evangelio que predican los mormones. Ellos van a su casa, llevan la Biblia que usa la iglesia evangélica, y después que empiezan con esa Biblia, le montan el libro de Mormón y le dicen a usted que fue que una nueva revelación, que Cristo no alcanzó a hacer toda lo que tenía que hacer, y entonces escogió a Joseph Smith en el monte Palmira, le dio las tablas de Nefi y le reveló el libro del Mormón, y que con eso sí, y que pueden llegar a ser dioses. Así por encimita le cuento. Entonces Pablo dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, en el caso de José Smith, que se le apareció un ángel, dice, o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, o sea, sea maldito por Dios. Así que como antes hemos dicho, ahora lo repito, si algunos predica, y Pablo es reiterativo y firme al respecto, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Y termina algo que les da duro a los de la prosperidad, todos esos que se llaman apóstoles y profetas, y iluminados y sí, escogidos de Dios para alcanzar el mundo, pero nunca van a África, nunca van a un país musulmán, nunca van a un lugar donde haya guerra a predicar el evangelio. Eso no van, nunca van ni siquiera a Haití a predicar el evangelio allá. Dice, pues busco ahora, decía Pablo, el favor de los hombres o el de Dios. Entonces el evangelio de la prosperidad busca el favor de los hombres, el te vi llegar, el se veye, como llaman por ahí, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Y líder que agrade a los hombres y les predique bonito y les haga reír y sea un tremendo pastor o líder comediante, atractivo, ¿sí? Amoroso, tierno, romántico, cautivador, con espíritu de fascinación, de cautividad, que la gente queda... ¡Qué pastor! ¡Ay, qué líder! ¡Ay, sí! Y lo agrada a usted. El pastor está para agradar y obedecer el evangelio, para predicarlo como tiene que predicarlo. Si el pastor no hace eso, entonces no es un hombre de Dios. Mire lo que dice allá, 2 Timoteo, capítulo 3, si es que no me equivoco. Ahora, a ver, lo busco. A ver. Pero dice Pablo, 2 Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y escribe Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mi amigo, nosotros tenemos que entender que la palabra se debe predicar. Y Pablo en el 2 Timoteo capítulo 4 le dice a Timoteo y a todos los líderes, a todos los maestros y predicadores del evangelio, llámese pastor o como lo quieran llamar: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué le dice? Que prediquen la palabra, que este es el trabajo de un pastor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina que ya llegó hace rato, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, o sea, manténgase en sus 5 sentidos, soporta las aflicciones. Hoy hay pastores multimillonarios que la aflicción es porque el domingo en la iglesia no les entraron sino 20 millones de pesos y ellos tenían la meta, o Dios les había revelado que iban a entrar 50, entraron 20. ¡Y qué tribulación! ¡Qué angustia! Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que usted tiene que ver cómo es que el Señor le ordena a Pablo para que él cumpla sus ministerios. Así que, hermano, gloria a Dios, traza bien la palabra de verdad.
La responsabilidad del predicador, la responsabilidad del hombre de Dios es tremenda. Uno no predica para agradar a los hombres, lo dice Gálatas perfectamente. Ahora, siguiendo, volviendo al poder engañoso. Dios le enviará a esas personas que quieren deleitarse en la maldad, que pudiendo ahora aceptar a Cristo, pero aman más la live, aman más la Champions League, aman más ir al deporte, al fútbol, o cogen el domingo para lavar el carro, para irse a la plaza así. Dirán, pero es que es un momentico, usted exagera. ¿Cómo así? Es el único día que tengo tiempo para ir a la plaza. Sí, no me diga. Entonces Dios, en Eclesiastés capítulo 3, es mentiroso. Y yo le sugiero que busque allá en su Biblia, católica o protestante, busque en su Biblia Eclesiastés capítulo 3 y lea lo que dice allá. Para todo hay tiempo. Y el Señor se equivocó, el Señor Jesucristo se equivocó cuando le dijo a la humanidad, y usted está incluido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, usted tiene que mirar cuál es su prioridad. Si hay que hacer mercado, hay que lavar el carro, hay que atender a la esposa, a los hijos, salir, pero primero darle lugar a Dios. Por no darle el primer lugar a Dios, sino al negocio, al trabajo, a esto, a aquello, a los amigos, a la parranda, a la juerga, a lo que usted quiera, hemos sacado a Dios y este país está al borde de precipicio. Y ahorita que vienen elecciones, ojo, porque en Colombia se está levantando y se quiere levantar un poder engañoso que va a engañar y va a esclavizar este país con un falso socialismo. Que lo único que van a hacer es nacionalizar todo. Desde que estaba vendido, ahora lo van a nacionalizar. Si se llega a subir esos personajes siniestros allá, que hay una camarilla tremenda apoyada por vudú, por satánicos, luciferianos, por espiritistas que están allá apoyando eso, y es una guerra contra este país. Y la iglesia del Señor, y usted si cree en Dios, mire a ver cómo va a elegir. Yo no estoy aquí diciendo el que vote por azules, por rojos, por pepeados, por cuadriculados, por triangulares, por los de abajo, por los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, los de al lado. No, yo estoy diciendo aquí como pastor y como patriota que soy, que tenemos que mirar cómo se va a jugar la elección este año, en el 2019, porque se está jugando la suerte del futuro de sus hijos y de sus nietos. Y esto, como dicen por ahí en Santander, está color de hormiga. Cada uno decidirá a su manera si se siguen eligiendo a los mismos corruptos de siempre, a los que se roban en la plata de la salud, a los que tienen a su papá, a su mamá, a su propia esposa, a usted mismo haciendo cola y rogándoles que le den una miserable orden para aprobarle un examen o para una triste y simple radiografía. Siga eligiendo a esa gente. Aquellos que se ganan sueldos multimillonarios, mientras la clase obrera se gana 800,000 pesos y tienen que pagar impuestos y les tienen de la lengua, mientras los otros señores viven holgadamente y fuera de eso se roban la plata de los contratos, al dulce 3, al dulce 5, o si no, mire los escándalos que han habido en los últimos 10 años en este país y los que faltan por destaparse. La corrupción en las altas cortes, todo eso. O sea, ya en Colombia se ha levantado un poder engañoso que está destruyendo nuestro país y que está sentando las bases para aniquilar este país. Llámeme exagerado y todo, pero cada uno analice y mire hasta dónde tengo razón o no. Entonces Dios le envía a esas personas que no quieren buscar de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con ellos? ¿Qué hace Dios con ellos? Pues simplemente Dios, allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 12, les dice esto. ¿Qué es lo que dice? A fin de que sean condenados. Entonces, ese poder engañoso para ese tipo de personas es para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Dónde quedan aquellos que están creyendo en el evangelio de la prosperidad, que decretan, que visualizan, que eso, que ordenan? ¿Dónde están? Entonces, esa gente está destinada para siempre a creer la mentira. Y el padre de la mentira se llama Satanás. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, que el hombre de pecado afirma que es cierto. Ya llegó ese tiempo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por eso la doctrina de género es
una doctrina satánica infernal. ¿Cómo se le va a decir a un niño de 4 años, como pasó en Australia hace un par de meses, en el mes de febrero o marzo, en Australia, un padre de familia ordenó el cambio de sexo de su hijo de 5 años. Pasó de ser hombre a ser mujer. Ese padre debería estar preso. Ese padre debería estar allá condenado. El daño que le hace una criatura de 5 años. ¿Quién dijo que un niño de 5 años discierne la trascendencia en el tiempo, lo terrible que las consecuencias de cambiar de sexo a los 5 años? Pero ese es el poder engañoso. El espíritu de iniquidad que se está levantando y está engañando a cualquier persona, y la gente está amando más las tinieblas que la luz. Y eso le está pasando a Europa. Europa fue tierra de predicadores, fue tierra de avivamiento, fue tierra de la gloria de Dios. Ahora es tierra de los musulmanes, ahora es tierra de los apuñalamientos, de los atropellamientos, de los atentados, de las vejaciones a las mujeres europeas, sea francesa, sea sueca, sea alemana. En plena calle las golpean brutalmente, las violan, las arrastran, hacen y deshacen, las prostituyen, cogen las niñas y las golpean y también las violan. Eso está pasando, pero los medios no dicen nada porque el multiculturalismo está arrasando. O sea, es un genocidio, o sea, la exterminación de la raza blanca europea para implantar una nueva cultura, el Islam. Y el Islam quiere decir sumisión total, o sea, van a tener en toda Europa, ese es el sueño del diablo, tener a toda Europa bajo los zapatos de Satanás, sometidos, porque el Islam es una cultura que no admite solamente sino ellos. No hay poderes democráticos, no hay democracia de ninguna especie, es lo que ellos digan. Y eso lo están haciendo con la venia de la clase política y de la élite mundial, que tienen planeado eso hace más de 100 años y lo están haciendo, y que lo están haciendo aquí. También lo quieren hacer en Latinoamérica, y verá en un par de años cómo se va a volver esto un problema. Así que ustedes verán si no se avispan y permitimos que empiecen a llegar inmigrantes, y más que todo gente musulmana, que ellos vienen a implantar su califato. Ellos dicen: el Islam gobernará el mundo. Muerte a todo aquel que no sea Islam. Así que eso es. Si no me creen, métanse a YouTube y escriba Islam en Europa. Y hable del multiculturalismo allá en Europa, lo que está pasando en cualquier día, en España, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia. ¿Qué día? La semana pasada un musulmán agarró y mató a la mamá y a 2 niñas apuñaladas en plena calle. Pero eso no es noticia, porque el gobierno dice que ese es un caso de delincuencia. Pero son musulmanes matando, aterrorizando a la población para que se sometan a ellos y ellos poder explotarlo. Y el cristianismo está agonizando en toda Europa. Miles de iglesias católicas y evangélicas, adventistas, de Testigos de Jehová, todo eso está desapareciendo. Estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado un poder, una autoridad engañosa. Así que hay que despertar y aprovechar estos pocos tiempos de gracia que queda, porque después las cosas van de pasar de castaño a oscuro y después a negro. Entonces, en tercera instancia, ese poder engañoso a fin de que sean, ¿qué? Condenados. Por lo tanto, para los que han oído, para los que han entendido la palabra de Dios, pero no han amado su verdad, o sea, esos cristianos mundanos que se la pasan yendo al teatro, que toman cerveza escondida en reuniones privadas, que tienen un liderazgo corrupto, ellos lo saben y se quedan callados, ¿sí? Sino que les espera, ¿qué? Una horrenda expectación de fuego, porque ellos han amado más el pecado y el placer, y ya no queda más sacrificio de ellos. Eso está allá en Hebreos 10. Vamos a ir a Hebreos 10. Hebreos 10, vamos a buscar aquí Hebreos 10. Con la Biblia en la mano para que vea que nos está corriendo pierna arriba, y qué le está corriendo pierna arriba a usted por rechazar el Evangelio y la gracia, y qué es lo que le espera. Hebreos 10, 26, 27, aquí está, vea. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, mi amigo, ya la salvación
En los días de la tribulación se le ofrecerá solamente a aquellas personas que han tenido una adecuada oportunidad para recibir el conocimiento de la verdad. No han oído durante ese tiempo, no han entendido el Evangelio. Eso está ya en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 14, que dice así, vea. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre de Cristo. Pero los que han rechazado el Evangelio ahora y se quedan para la gran tribulación, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, y miren sus contextos, no van a tener la oportunidad de arrepentirse porque estando en la gracia rechazaron conscientemente el Evangelio, pensando que el Evangelio es un juego. Ahora miremos allá Apocalipsis 11:3. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, que dice así. Vea, Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, sí se va a predicar, los 2 testigos van a predicar. Después hablamos de eso porque el tiempo no me deja. Apocalipsis 14, vamos a ir a Apocalipsis 14, versos 6 y 7, que dice así: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero esto es en la gran tribulación. Gente que van a nacer durante el tiempo de la gran tribulación, que entraron a la gran tribulación y no alcanzaron a ser evangelizados. Van a haber miles de personas. Usted sabe que nacen miles, cientos de miles de personas nacen diariamente en todo el mundo. Y el Señor tiene misericordia porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para esa gente que en la gran tribulación, que entraron en la gran tribulación y no oyeron el Evangelio, hay oportunidad de salvación. Y es posible que entre los que proclaman el Evangelio durante esos días pueden estar los 144,000 de las tribus de Israel. Ahora, los 2 testigos, se cree que es Moisés, Elías. Sobre eso hay un debate teológico profundo que no vamos a entrar en eso. Por eso, mi amigo, mire el papel de los ángeles en la gran tribulación. El versículo 12 dice: se complacieron en la injusticia. Dice así, vea: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y esta es la gente que está apostatando. Esta es la gente que está transversando el Evangelio. Esta es la gente que se la pasa viajando, haciendo negocios y diciendo que la obra de Dios es una empresa, y viven de cachete sabroso, con mansiones, con tremendos carros, con anillos, con ropa de moda, viajando aquí, viajan toda la bendición que Dios me da, y llevan una vida licenciosa, y de muchos cristianos de rango medio que son seguidores de esas personas que han recibido un poder engañoso y para llevarlos cautivos. Alguien decía, cada uno se merece el pastor que tiene. Así que, o usted prefiere un pastor de besos, abrazos, ¿sí? No es malo que el pastor sea cariñoso, pero que no le predique la verdad y le alcahuetee el pecado, y usted sabe que el pastor no tiene los pantalones espirituales para hacerlo. O prefiere un pastor que le diga, hijo, usted está andando en pecado, arrepiéntase porque le queda poco tiempo. Lo llama a quien prefiere. Entonces, le doy un ejemplo. Usted va a una cita médica y a la cita médica no está el doctor y lo atiende una tía de él. ¿Usted recibe una orden de operación de ella? Ella no está capacitada. ¿A quién prefiere? ¿Al médico que estudió y se mató, se quemó las pestañas, o a la tía que lo reemplazó porque le hizo el favor? Y hoy hacen lo mismo. Mucha gente disfrazada de siervo de Dios, buscando agradar a los hombres, mientras bien a costillas y en el nombre de Jesús están llevando a miles de cristianos, entre comillas, no son cristianos, si son gente necia, que rechazan la verdad del Evangelio. Ya sabe que es el poder engañoso. Que Dios le ayude, Dios le bendiga y despierta. Yo lo llamo a que usted se arrepienta y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Es lo único que lo salva. Y tenga claro, no hay iglesia, no hay religión que lo salve, porque ellos no murieron en la cruz del Calvario. No es por obra. Primero se cree, se arrepiente, después usted va, por darle un ejemplo, a las aguas bautismales. Así que Dios le bendiga.
Dios le guarde. Esto con usted. Si desea llamarme, aclaración de algunas cosas, con mucho gusto, 310-876-2900. Estuvo con usted el pastor Edgardo. Que esté muy bien. Muy buenos días. Que esté muy bien. Chao.